Muy buenas a todos. Este es el ejercicio 20.2 del libro de Ciencias e Ingeniería de Way, la séptima edición, volumen 1. Por lo tanto, en este vamos a ver que es un ejercicio bastante fácil relacionado con calor latente y calor específico. En este caso solamente vamos a utilizar esta tablita de calor específico, el cual solamente tendríamos que saber la fórmula que va asociada en cuanto a los datos que nos están dando. El problema 20.2 corresponde al siguiente enunciado. Considera el aparato de Joule descrito en la figura 20.1. La masa de cada uno de los bloques es de 1.50 kilogramos y el tanque aislado lleno con una masa de 200 gramos de agua. ¿Cuál es el aumento de la temperatura del agua después de que los bloques caen a una distancia de 3 metros? Aquí vemos lo que es el aparato de Joule, el cual se somete a un experimento de variación de temperatura con el agua. Cuando se nos da una variación o se nos da una altura y va a presentar una variación de la temperatura, y la fórmula que nosotros debemos de utilizar correspondiente a este tema para despejarse es la cual corresponde a que dos veces la masa por la gravedad por la altura es igual a la masa, al producto de la masa por el calor específico de dicha sustancia. La masa de la sustancia, me refiero, es el producto de la masa de dicha sustancia por el calor específico de dicha sustancia, eso multiplicado por lo que sería la variación de la temperatura. Y lo que nosotros queremos es hacer un despeje, que sería correspondiente a esta formulita que ando aquí. Tengo el ejercicio ya resuelto, puesto que así podría digerir de forma más fácil y rápida, el cual va a corresponder a este despeje que ya hicimos de la variación de la temperatura cuando se nos otorga una altura que vemos como en el principio del problema se nos está dando, que es de 3 metros. Simplemente tenemos que pasar a nuestra tablita para ver lo que es el calor específico del agua que correspondería a esta parte de aquí para poder sustituirlo, y la masa que también no la dan en el problema. Por eso el problema es un poquito sencillo. Entonces, dado esto, nos dan una masa de 200 gramos de agua que tenemos que pasar a kilogramos. Por lo tanto, de gramos a kilogramos sabemos qué es lo que corresponde, y al hacer las operaciones de lugar nos da 0.200 kilogramos. Ya la tenemos en unidades de kilogramos para poder hacer la relación correspondiente. Tenemos la unidad de medida de metros, ya está unificada, que era 3 metros, que nos la dan desde el inicio del problema. Por lo tanto, no tenemos problema hasta aquí y ya podemos pasar a resolver. Por lo tanto, dos veces 1.5 kilogramos que nos están dando aquí de cada uno de los bloques, ¿verdad? Entonces, con la gravedad, que sabemos que es un término constante y que su valor es 9.80 metros sobre segundos al cuadrado, ya que es una aceleración por la altura que nos están dando, que ahí es que se presenta la variación de la temperatura cuando cae a 3 metros. Por eso equivale a la altura, que es de 3 metros, entre la masa, que corresponde a esta parte de aquí, la masa que nos dan del agua, de la sustancia, que es de 200 gramos, pero que pasamos a kilogramos, sería 0.200 kilogramos. Y por último, el calor específico del agua, que sería ya a los 4186 joules sobre kilogramo, por lo que sería el Celsius en este caso, que es la medida correspondiente que nos tocará, que al final se eliminará dichas joules aquí para que nos quede en términos de temperatura. Sabemos que un término interesante a reflejar o recordar es el de calor latente, aunque no tenga que ver con nuestro problema, que es aquella energía necesaria que necesita una sustancia para que se produzca el cambio de fase. Y sabemos que el cambio de fase es cuando una sustancia cambia, como quien dice, de su estado de la materia. Puede darse entre sólido a líquido, entre muchas otras cosas, como líquido a gas, etcétera, evaporación, ebullición, fusión. Sabemos un sinnúmero de cambios de fases posibles, pero como sabemos que nuestro problema solamente influye lo que es el calor específico, ya todo está resuelto. Entonces, básicamente, tenemos que dos veces la masa de cada uno de los bloques, 1.50 kilogramos, por la gravedad 9.8, masa entre segundo al cuadrado, por lo que sería
metros sobre segundo al cuadrado, me equivoqué, metros sobre segundo al cuadrado por lo que es los 3 metros de altura entre los 0,200 kilogramos, que me equivale la masa de la sustancia que es el agua, a lo que se me refiere el producto con el calor específico, que ya lo vimos, de dónde sale. Sabemos que el producto del numerador nos da 88,2 joules y el producto del denominador nos da 837 joules sobre Coulomb, sobre, sobre Celsius. Excusa, estamos hablando en términos de energía, pero ahora estamos hablando en términos de temperatura. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que se me elimina, deme un segundito para indicarle que se elimina para que puedan entenderlo un poquito mejor. Y en este caso no me permite insertar las formas. Deme un segundito. Ahora sí. Entonces, luego de volver, tenemos que eliminamos con esta rayita aquí. Eliminamos joules con joules, términos de medida, y nos queda en unidades de medida de temperatura. Sabemos que cuando dividimos 88,2 joules entre 837 joules sobre Celsius, nos queda 0,105 Celsius, que sería la variación de la temperatura que se nos está presentando. Que sabemos que la obtenimos como quien dice, la sustitución de la fórmula ya despejada de 2 veces la masa por la gravedad por la altura. Hasta aquí el problema 20,2, espero que lo hayan podido entender. Y este fue el problema correspondiente a lo que consideramos la variación de la temperatura en el aparato de Joule, con la masa de cada uno de los bloques de 1,5 kilogramos y el tanque aislado lleno de una masa con 200 gramos de agua y la altura que se nos presentaba, que era 3 metros. Buenas, mi nombre es Gabriel Joaquín y voy a explicar en este caso el ejercicio 20.6. Una taza de aluminio de 200 gramos de masa contiene 800 gramos de agua en equilibrio térmico a 80 Celsius. La combinación de taza y agua se enfría uniformemente, de modo que la temperatura disminuye en 1.50 Celsius por minuto. ¿En qué proporción se retira la energía por calor? Exprese su respuesta en watts. Ya yo he sacado mis datos y yo sé que el calor específico del agua sería igual a 4186 joules sobre kilogramos por Celsius. El calor específico del aluminio sería 880 joules sobre kilogramos por Celsius. Nuestro cambio de temperatura, que sería delta T, sería 1.5 Celsius. La masa del agua en equilibrio térmico sería 0.8 kilogramos y la masa de la taza sería 0.2. Lo primero que voy a hacer es ver la cantidad de calor que pierde el agua en un minuto. Y para ello puedo utilizar la siguiente fórmula, que sería la fórmula del calor añadido, que es igual a la masa por el calor específico por delta T, que sería el cambio de temperatura que nos lo da el ejercicio. Entonces, sabiendo eso, nosotros pasamos a sustituir la fórmula. Primero la masa, que son 0.8 kilogramos, esa sería la masa del agua en equilibrio térmico. Luego tenemos lo que sería el calor específico para el agua, que está en equilibrio térmico, que sería 4186 joules sobre kilogramos por Celsius. Y luego multiplicamos por delta T, que son 1.50 Celsius. Entonces, al multiplicar todo esto, tenemos que nos da un resultado de 5023 joules. Y el resultado queda expresado en joules, ya que kilogramos y Celsius se van con el kilogramo y el Celsius que está dividiendo del calor específico. Entonces, ya tenemos lo que el agua, la cantidad de calor que pierde el agua en un minuto. Entonces, voy a hacer lo mismo, pero en este caso para el aluminio. Y con la misma fórmula, nombrándola solamente
poniéndole Q2, sería la misma fórmula que sería masa por calor específico por delta T. Entonces, sabiendo eso, paso a sustituir. Tengo que para la tasa son 0.200 kilogramos. El calor específico para ella será de 880 joules sobre kilogramos por Celsius. Y tengo que el cambio de temperatura, es decir, mi delta T será 1.50 Celsius. Sabiendo eso, procedo a multiplicar todo y sé que me va a dar un resultado en Joule por cuando tachamos las unidades de medida y nos da 264 joules. Ahora bien, tengo que sumar esos calores añadidos para poder seguir con el ejercicio. ¿Cómo hago esto? Simple. Sumamos 5023 más 264, lo cual nos da un resultado de 5287 joules. Y el problema dice que exprese mi resultado en watts. Entonces, ¿cómo yo podría expresar mi resultado en watts sabiendo que me están pidiendo también que exprese este resultado por minuto? Entonces, yo utilizaría la fórmula de la potencia, que la fórmula de la potencia no es más que P es igual a Q entre T. O sea, la carga entre el tiempo. Tengo la carga, que sería 5287 joules entre 60. Y cuando realizo dicha operación me da 88.1 watts, lo cual me quiere decir que la taza de aluminio con agua disipa 88.1 watts de potencia calórica al enfriarse a razón de 1.5 Celsius por minuto. Muchas gracias por su atención.